Y hoy lo que vamos a ver es una introducción, de alguna manera, de varias cosas que vamos a estar viendo durante el mes y de alguna manera durante el año, ¿no? Yo hablaba con Dios, le daba muchísimas gracias, porque si bien es cierto, la mayoría de nosotros tenemos años en la vida cristiana, pero como iglesia somos una iglesia que joven. Somos una iglesia joven. Llevamos muchos, 10, 15, 20, 30, muchísimos años. Pero como iglesia somos una iglesia joven. Y yo le decía al Señor, ¿qué es lo que tú quieres para este nuevo año? Muchas cosas pasaban por mi mente, muchas ideas pasaban por mi mente. Pero personalmente cada vez siento yo el peso de la responsabilidad de lo que uno puede enseñar y uno cómo puede influenciar para bien o para qué, o para mal. Entonces la cosa es muy seria. Y a manera de introducción, hay algo que a mí me llama la atención tremendamente. Y si hay algo que tienen en común, vamos a hablar de unos personajes que han sido terribles en la historia. Hitler, Stalin, encontré por el famoso, alguien que hizo muchísimo daño en África llamado Idi Amin, Castro, Chávez, Kim Il-sung II, y me di cuenta que entre estos hombres y muchos más asesinaron a más de 528 millones de personas. Eso me parecía una cifra que yo dividiría eso en la gente que tiene Bucaramanga, haga de cuenta que matar a toda la gente de Bucaramanga 999 veces. Ustedes dimensionen eso. Matar una población casi 1000 veces. Y entonces, cuando uno lee sobre este tema de los dictadores, uno se queda sorprendido. Pero a mí lo que siempre me llamó la atención era cómo era que lograban penetrar en un país y hacer tanto daño. Y sobre todo lo que hicieron esos hombres fue, violaciones a los derechos, crímenes de lesa humanidad, hicieron muchísimo daño y todavía se sigue viendo. Bueno, aquí de vecino pues tenemos a alguien que cada vez uno escucha historias tristes. Yo le cuento que ahorita que estuvimos en Cali, bueno, yo acá no lo he visto, tal vez me falta recorrer más la ciudad, pero en Cali, llegando a la terminal, hay cualquier cantidad, y eso que ya se fueron, hay cualquier cantidad, yo mal contada, yo creo que conté por ahí unas 90, yo creo que más, ¿cómo se llama? Tiendas de campaña de venezolanos. Yo me quedé sorprendido, ¿no? ¿Cómo alguien puede hacer esto, no? ¿Cómo alguien puede, diríamos, socavar los fundamentos de un país? Y obviamente hoy no vamos a hablar de política, ni más faltaba, sino que esa es la introducción para hablar algo que es tremendo. El Salmo 11, versículo 3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Los fundamentos. Fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? Alguien dice que lo peor que le puede pasar a un país o a una persona es que pierda sus fundamentos. ¿Cuáles son sus bases? Lo más terrible que le puede pasar es cuando se pierden los fundamentos morales, los fundamentos espirituales. Eso es tremendo. Y el salmista se hace la pregunta, ¿no? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y entonces, para que sigamos hablando de manera de introducción, ¿qué son los fundamentos? Se dice que los fundamentos tienen que ver con qué, con el cimiento, con la base. Y aquí, tenemos a Gonzalo, ¿no? Que a propósito está en una obra en Ocaña, y están en la parte de ¿qué? De los cimientos. Vamos a empezar, están definiendo Están definiendo eso.
Y yo leía un poco y claro, toca primero los permisos y toda la cosa, pero luego viene el tema de remover la tierra, porque hay que colocar los cimientos, pero los cimientos no se pueden colocar, no se puede vaciar, me imagino yo cemento y ya hagamos el edificio. Hay que adecuar ese lugar. Y hasta donde yo quiero llevarles es, estamos iniciando el año, yo sé que anhela muchas cosas, pero lo que Dios colocaba en mi corazón a hablar era, pero ¿cuáles son nuestros qué? Nuestros cimientos, nuestros fundamentos. Y personalmente les adelanto también algo hacia dónde vamos como iglesia. Yo le decía, Señora, ¿hacia dónde vamos como iglesia? Y lo que Dios me decía, lo primero que hay que hacer es que tengan unos fundamentos ¿qué? Claros. Alguna vez le decía, ¿no? Dice que el hongo, un hongo puede crecer en 6 horas, 7 horas, un hongo. Pero el bambú, primero por 7 años crece ¿hacia dónde? Hacia abajo, 7 años. Y luego sí crece hacia arriba, y cuando crece llega a una altura de 40 metros. Pero primero ¿qué pasa? Primero ha crecido, primero ha desarrollado unas raíces muy firmes. Y personalmente les comparto, nosotros hablamos muchas cosas con ARC, pero lo que Dios coloca en mi corazón es, primero tienen que haber unos fundamentos firmes, unas bases firmes. Pero eso no solamente como iglesia, sino en la vida de quién, en la vida de todos y cada uno de nosotros. Por eso, a donde yo le quiero llevar es, usted cómo está iniciando en este año respecto de sus fundamentos. Claro que sí. Yo hace días hablaba, y con usted le pasó lo mismo. Yo entre el 1 y 3 de enero uno empieza a hablar con la gente y yo escuchaba que mucha gente, y uno también seguro lo dice, bueno, ¿y este año qué tal? Y uno que escucha que la gente dice, yo tengo la expectativa de que este año me va a ir como bien. Hablé con alguien que me dijera que pensara que le iba a ir mal. Es más, me encontré en un artículo, creo que fue en Blue Radio, donde decía este artículo, los colombianos mantenemos la expectativa de que el 2019 será un buen año. Así dice ese artículo. Y así lo hacen pensar los distintos esfuerzos públicos y privados en el país, las cifras de mejora económica en los últimos años, y un ambiente con menos conflicto armado que en los últimos 70 años. Eso decía pues ese artículo, porque el tema supuestamente de la guerra ha amainado y entonces estamos avanzando. Entonces ese artículo que Colombia o los colombianos tienen la expectativa de que el 2019 va a ser mejor. Ahora, cuando yo me fui a la definición de la palabra expectativa es la esperanza o posibilidad de que algo va a suceder. Y personalmente yo decía, creo que ahí tal vez está el problema. Y es iniciar el año con expectativa, claro que está bien. Claro que quiere iniciar el año con fe, con esperanza. Pero yo le tengo que decir una cosa, y es, eso no es suficiente. Es bueno iniciar con expectativa, claro. Es bueno iniciar con, yo tengo fe, claro. Pero eso no va a ser suficiente si usted quiere alcanzar lo que anhela alcanzar en este año. La pregunta es, ¿cuáles van a ser sus bases? ¿Cuáles van a ser sus fundamentos? ¿Cuáles van a ser sus cimientos? ¿En qué usted se va a basar si usted quiere que las cosas sean mejor en este año? Estudios dicen que tristemente el 80-90% de la gente que hace los planes en enero y la gran mayoría, ¿qué pasa? No los cumple. ¿Qué tremendo ese porcentaje? Y dice que la gran mayoría no los cumple porque no hay un plan claro, no hay un fundamento claro. Simplemente yo tengo la expectativa, yo tengo la esperanza, pero se requiere primero que todo construir un fundamento, algo muy claro. Y yo quiero que vayamos a Lucas 6, del 47 al 48, para que empecemos a hablar acerca de, bueno, listo, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que construir? Como un edificio, hay que construirlo, pero primero vamos a empezar ¿por dónde? Por el cimiento, por la base.
De nada sirve un edificio muy bonito si su base está como endeble. Y entonces lo que Dios colocaba en mi corazón es decirles, quiero que entiendan lo más importante que es empezar con un fundamento. Y al final vamos a hablar de 5 áreas donde yo quiero dejarle hoy la propuesta de que empiece usted a evaluar cómo están sus fundamentos en esas áreas. Lucas 6 del 47 al 48 dice así. Claro, ¿qué dice Lucas 6 del 47 al 48? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso, ¿qué dice? El fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba otra vez fundada sobre la roca. Vamos a hablar entonces en este 2019, donde necesitamos empezar con fundamentos claros, con un cimiento claro en todas las áreas. Un fundamento, primera área de mi vida que es espiritual. ¿Cuáles van a ser mis fundamentos? ¿Cuáles van a ser mis cimientos? Lo segundo, en mi mente y en mi corazón. ¿Qué cosas son las que yo tengo que cambiar? Porque si no cambio, ¿qué pasa? En este año es muy probable que vuelva a cometer los mismos errores. ¿Cuáles van a ser mis fundamentos y mis cimientos para tener una buena salud? ¿Cuáles son los ajustes que voy a hacer? ¿Cuáles son los fundamentos o cimientos que voy a tener en cuenta para que mi vida y mis finanzas sean como mejores? Y así sucesivamente. ¿Cuáles van a ser mis fundamentos, mi cimiento respecto de mis relaciones con las demás personas? Eso es muy importante. Entonces, dice la Biblia, primer punto, si usted quiere para este año construir fundamentos y cimientos firmes, dice el versículo 47, dice 3 cosas, como 3 en 1. Venir a Jesús, oír a Jesús, y luego ¿qué? Y hacer lo que diga. Ahí empieza todo. Si en este año usted quiere construir un fundamento firme en su vida, tenemos que empezar por esas 3 cosas. Venir a Él, ¿qué más? Oírlo, y tal vez lo más difícil, hacerlo. 3 cosas. Dice que el que viene, oye y hace es el que construye una casa ¿sobre qué? Sobre un fundamento. Quiere decir que el fundamento, insisto, empieza cuando yo hago esas 3 cosas. Es muy probable que si el año pasado hubo cosas que no se dieron, era porque su fundamento era endeble, porque tal vez usted falló en alguna de esas 3 cosas. O no se acercó, o si se acercó, no oyó, o si oyó, ¿qué pasó? No hizo. La Biblia se ve sencilla, pero nos cuesta. Y creo que el gran desafío es ese. El gran desafío es que usted empieza a preguntarse, listo, bueno, yo tengo que ir a Él, tengo que escucharlo a Él, pero lo más importante, yo tengo que poner por obra. Las iglesias, familias están llenas de mucha gente que va y que oye, pero de muy pocos que hacen. Y solo dice la Biblia, los que construyen un fundamento firme en Cristo, que es la roca, son aquellos que hacen esas 3 cosas. La roca simboliza ¿a quién? A Jesús. La roca simboliza a Él. Y cuando yo construyo mi fundamento en Él, entonces dice, cuando vengan los problemas, ¿qué pasa? No me voy a venir abajo. Miren que es interesante. Dios no dice, no van a venir problemas. Qué triste escuchar la historia de Miriam. Yo no creo que Miriam pensó que el último día del año Dios iba a partir su esposo. Seguro que es muy doloroso. Y nosotros no sabemos qué cosas pueden pasar. Seguro van a pasar cosas buenas, pero también pueden pasar momentos difíciles. Pero si mi fundamento, ¿quién es? Es Él. Y si yo hago esas 3 cosas, mi invitación hoy es a que usted pase por el filtro
de todo lo que hace estas tres cosas, de venir a Él, de oírlo a Él y sobre todo lo más importante, de hacer lo que Él dice, aunque a veces uno no entiende inicialmente, aunque a veces uno no comprenda. Estamos en la era de la información y hoy y el mundo digital, usted entra a Facebook y usted ve 30 consejos para el 2019 y usted lee muchas cosas y válidas todas ellas. Por la Biblia me dice que si yo quiero tener un fundamento firme, yo tengo que hacer esas tres cosas. Pero luego dice más adelante, semejante es al hombre que al edificar una casa, ¿qué hizo? Cavó y ¿qué? Y ahondó. Gonzalo, aquí me entrevisto, le voy a decir el día de Gonzalo, además que nos van a estudiar, entonces tengo que aprovechar para preguntar. Gonzalo, ¿por qué hay que, una bobada, no la pregunta, pero ¿por qué hay que cavar y ahondar para hacer el cimiento? ¿Qué puede pasar? Es que precisamente estamos definiendo eso. Encontramos un terreno aparentemente óptimo y eso, pero resultó que al empezar a hacer los movimientos de tierra, descubrimos que ahí habían trabajado arcilla y encontramos hornos donde se trataba la arcilla, se hacían ladrillos. Entonces ahora estamos definiendo. ¿A cuántos metros encontró eso? No, eso a 2 metros. Se van a construir viviendas, casas de 2 pisos, ya no son pesadas ni nada de eso, pero se requiere, ahorita estamos definiendo un tratamiento de pilotajes de más o menos de 7 metros. Entonces estamos haciendo cotizaciones con respecto a eso, porque necesitamos ir a buscar la tierra firme, la roca. Piso firme. El piso firme. Hasta que no encuentre un piso firme. Porque pues sí, se ha rellenado y piensa uno que de pronto pues y se le ha dado buena compactación con sus equipos y todas esas cosas. Y la casa pues es un peso de 100 toneladas, pero de todas maneras para cuidar su salud es mejor fundar, hacer cimientos en roca firme. En roca firme, o sea que están en esos 2 metros y se encuentran con eso. Pregunto, vamos aquí un poquito, ahí que podemos hablar. ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestra vida, eso de cavar y ahondar? A ver, aprovechemos. ¿Quién dice algo? ¿Cómo podemos aplicar eso? ¿Qué dice? Siempre están en la rata. ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestra vida de cavar y ahondar? ¿Qué hay oculto en tu corazón? Claro. Muy bien. ¿Qué hay oculto? ¿Qué hay oculto? Si no se remueve el fundamento, no queda bien. ¿Y qué pasa? No se dan las cosas. Porque hay áreas en la vida en las que yo no he que cavar y ahondar. A ver, ¿qué más podemos decir? Buscar más la palabra de Dios, porque muchas veces Cavar y ahondar, sí. puede tener sus problemas, pero si yo no vengo a Dios, si yo no hago el estudio de la palabra a fondo, comentario, no puedo tener a veces una sanidad en mi corazón, porque no la, como decía David, Señor, me falta de mis pecados ocultos. Líbrame, sí. Líbrame, Dios. Claro. Uno muchas veces ni sabe que están ocultos. Cavar y ahondar, ¿qué más podemos decir? A ver. Las herencias. Las herencias, muy bien. Cavar y ahondar. ¿Es fácil cavar y ahondar, Gonzalo? ¿Es fácil? Pues depende del tipo de terreno que sea. A veces. Yo siempre recuerdo cuando viví hace unos años cerca, cuando estaban construyendo Parque Caracolí, y yo escuché la historia de que encontraron unas rocas y eso era terrible eso, porque se encontraron, ¿cierto?, con algo que era difícil ahí y había que hacerlo. Entonces, no es fácil. ¿Qué más será? O sea, ¿cómo podemos aplicar eso a cavar y ahondar? Usted dice, bueno, ¿yo cómo puedo aplicar eso a mi vida hoy? Hoy, el primer domingo, ¿qué más podemos decir? Sí. Yo pienso que teniendo un verdadero encuentro con Jesucristo, Cavar. donde yo vaya a Él y pueda decirle todo lo que Él guardado en mi corazón y en mi alma, y Él puede hacer la sanidad interior para que claro. empezar ese año ya limpio. Claro. Cavar y ahondar, a ver, por allá. Yo digo que también tiene que ver con los sueños, con recuperar lo que uno ha olvidado en relación a los sueños. Claro que sí. Cavar y ahondar, bien, con un punto de vista muy distinto, ¿no? De sueños que de pronto
que no vuelvo a pensar en esto. Yo los sepulto por allá, renuncio a ellos. ¿Sí? Caballo de sabiduría del Espíritu Santo para que le muestre y discierna sobre la palabra, para que esa palabra tenga fundamento en su vida y pueda fortalecerse para salir de los obstáculos y dificultades que tiene para formar su nueva vida. Muy bien, ¿acabaron de alguien más? ¿No hay que también como cara decía lo que hace? Lo que hace Gonzalo es, lo que hacen son estudios de suelos. Ajá. Y hace hacer el estudio del corazón de uno. Ajá. El estudio del suelo es saber a cuánta profundidad tiene que existir ese piso firme. Ese es el estudio de suelos que tienen que hacer inicialmente. Y en nuestro corazón hay que hacer el estudio, empezando por Jacqueline, mirar, decir todo eso que tiene uno allá guardado, hay que estudiar de que sacarlo. Porque si no lo hago, ¿qué va a pasar con este año, familia? O peor. O peor. Es edificar sobre algo que no se trató, que no se removió, que no se acabó o no, y entonces yo le termino echando la culpa a otros. Y si bien es cierto, hay cosas que pueden afectarme, el problema, según este pasaje, ¿dónde está? En mí. Lo que yo tengo que cavar y ahondar. Claro, yo he entendido una cosa con el paso de los años. Yo no puedo controlar la vida de otros, pero por lo menos mi vida sí yo puedo tratar de ¿qué? De controlar lo que me pasa, no me pasa, cómo puedo yo reaccionar. Entonces miren que estamos hablando del fundamento. Para construir un fundamento se requiere ir a él, oírlo a él y ¿qué? Hacer caso. Y luego ¿qué hay que hacer? Cavar y ahondar. Remover, hay que cavar y ahondar. Lo que se llama Marcelita y significa entrar en intimidad con Dios. En estos días vamos a ya mirar la programación de este año. Entonces, por ejemplo, vamos a programar unos días de ayuno. Por favor, háganlo. Porque es la oportunidad para ¿qué? Cavar y ahondar. A través del ayuno y la oración, cavar y ahondar. Así como herencias o cosas como también decía Tania, o recuperar sueños o Dios de sueños. ¿Cómo cabo y ahondo? Bueno, están las dinámicas espirituales que vamos a programar, luego les diremos cómo lo vamos a hacer. Implica disponer el corazón para arrancar hábitos y costumbres. Si yo quiero un fundamento sólido en mi vida. Y eso cuesta, arrancar ¿qué? Los hábitos, las costumbres, lo que no nos hace bien, que están arraigados, que no quieren salir, que yo me acostumbré a convivir con ellos. Yo soy así, dice la gente. ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien me... Sí. ¿Sí? Yo, Sí. que en este caso del caballo, entender que primero hay que pedirle al Espíritu Santo Ajá. con revele aquellos espíritus que aún existen en nuestra vida, Ajá. o pueden existir, y que aún ni siquiera nosotros mismos lo sabemos. Claro. Uno de pronto dice, no, yo estoy leyendo esto y lo otro, pero si uno realmente le pide al Espíritu Santo, habrán cositas aún que no dejan que la bendición de Dios y la comunión con Dios se haga efectiva por esa razón. Y eso es tomar conciencia. Así es. Yo necesito hacer una reingeniería, una inspección, escudriñar y mirar mi propio corazón. Uy, lo que Alicita ha dicho es muy importante. Ella dice algo, tomar conciencia. Tomar conciencia es, Dios mío, me llegó el 2019, okay, yo así no puedo seguir. Yo así no puedo seguir. Es el tiempo de cavar y de pronto van a salir algunas piedras rocas, cosas que no nos van a gustar de nosotros mismos. Cavar y ahondar, de pronto sacar a los pecados que se han convertido en un estilo de vida, preparar el terreno, claro, cosas que debo desaprender, cavar y ahondar. Hay cosas que usted tiene que desaprender y hay cosas que hay que aprender. Y entonces cuando hacemos eso estamos construyendo un fundamento para que ¿qué? Para que ahora sí entonces veamos la gloria de Dios. Y cuando venga, ¿qué dice? El río, la dificultad de yo voy a estar ¿qué? Firme. Claro.
5 áreas en las que yo quiero darles hoy el consejo de que usted y yo debemos de cavar y ahondar. Primera área, la espiritual. Ahí hay que cavar y ahondar. ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿Cómo está mi comunión con Dios? ¿Cómo he estado con Él? La Biblia dice por allá en el libro de Ezequiel que el profeta se mete a un río y primero el agua le da en los tobillos, luego en las rodillas, luego por aquí, luego por aquí. Y ese pasaje lo que enseña es que yo defino mi nivel de profundidad con Dios. Cavar y ahondar, área espiritual. La segunda área, en mi mente. Personalmente creo que esta es una de las áreas más tremendas porque uno tiene que cambiar el chip. Les comparto, yo ya hice mi lista de 24 libros para leer en 2019. Hice la lista. Estoy emocionado. ¿Cierto? Y empecé. Y tengo ciertas áreas en las que personalmente yo siento que tengo debilidad y que necesito fortalecerme. Claro, hay cosas que no tengo que cambiar el chip. La Biblia habla de Romanos 12:2, ¿se acuerdan? Que dice que yo debo de ¿qué? Renovar mi mente. Claro. Y entonces esa es mi meta. Y lo digo público porque en el fondo eso me hace que comprometerme. Esa es la manera como yo suelto las cosas. Ya lo dije. Que algún día usted va a decir, ¿cómo hago los libros? Entonces yo, ¡ay! Eso es le cuento mi secreto, es la manera como yo me comprometo a hacer las cosas. Me gusta decirlas. Yo sé que usted un día me va a preguntar y yo, qué vergüenza no leer, ¿no? Ya lo tengo que hacer. Y entonces tengo una lista. Entonces me encontré por ahí en lista, entonces tengo de mi área, del área espiritual, esos son los que voy a leer, ¿cierto? De mi crecimiento en liderazgo, esto es lo que tengo que leer, claro. Y así sucesivamente. Entonces se tiene que hay muchas cosas que uno tiene en la mente. Tercera área en la que usted debe trabajar su salud. ¿Cuáles van a ser sus hábitos? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Alguien dice, no haga dieta porque la palabra dieta es terrible. No, es hábitos saludables. Sobre todo porque es importante la salud, porque es que familia, usted se enferma y ¿qué pasa? Hasta ahí llegan sueños. Sí, todo. No pasa nada. Temperamentos. Tercera área, si bien es cierto, es muy similar a la otra, pues el área obviamente física, cuarta. Y la quinta, un área muy importante, las relaciones interpersonales. Pero nos falta la cuarta. Espiritual, mente, salud, física. Y la física aquí. En la física, la salud tiene que ver más con el tema de los alimentos. Y la física tiene que ver más obviamente con mi cuerpo, ¿no? Específicamente. Deporte. Claro. Y finalmente las relaciones interpersonales, en donde usted, ¿no? ¿Cómo usted va a manejar? Está demostrado que nadie solo sale adelante. Uno necesita la ayuda de quién? De otras personas. Uno necesita la ayuda de otras personas. Claro. ¿Cómo? Y para eso hay que sembrar. Para eso hay que sembrar, claro que sí. Y uno tiene que empezar con eso. Mire, les cuento cositas con las cuales yo empecé este año. Y es, generalmente uno va por la calle y uno a veces es, si me saludan, ¿yo qué? Yo saludo, ¿no? Esto es el ejercicio, yo voy a saludar primero. Y le cuento que cuando uno saluda primero, la gente como que, ¡mira, ¿cómo está? Nos desacostumbramos a saludar. Claro, ¿cómo? Que desafortunadamente nos desacostumbramos a saludar y se vuelve como algo raro. Que la persona Sí, salude. exactamente. Eso es algo que le dije yo a Marta. Ella le dijo, oye, voy a hacer ese ejercicio. Y entonces, porque a veces uno es prevenido, pues esperando y resulta que la gente está esperando es que usted la salude, que usted sea amable. Eso parece una bobada, pero mire, cuando alguien le sonríe a uno, eso es interesante. Y son muchas puertas las que... Parece una bobada, pero ¿cómo yo voy a estar en mis relaciones? Son cosas personales que cada uno puede evaluar para hacerlo. Entonces, para que oremos en este ratito, y este es el año donde nosotros estamos hablando de los fundamentos. Como iglesia les estaremos hablando de
¿Cuál va a ser específicamente el fundamento? Este es un año donde vamos a crecer, pero primero que todo, ¿hacia dónde? Hacia adentro, ¿cierto? Personalmente anhelo que la iglesia crezca, claro, pero de nada sirve si crece si no hay fundamento. Tiene que haber un fundamento. Y de paso les digo a ustedes, y ustedes son los pioneros y bases de ese ¿qué? De ese fundamento. Por eso es tan serio eso. Somos la base de ese fundamento. Pero también aplíquelo ¿para qué? Para su vida. 3 cosas, y con esto termino, simplemente repito. Ir a Jesús, oír a Jesús, ¿y qué más? Y hacer. Seguir. Y luego, ¿qué tiene que hacer? Cavar y ahondar. Que estos días sean días para que usted saque tiempo y reflexione. La gente lo lee. ¿Por qué estás mirando como al infinito? Diga, no, estoy cavando y ahondando. Te veo como pensativo. No, estoy cavando y ahondando en la presencia de Dios. Porque he tomado la decisión que mi vida en este año, si fue mejor, tiene que ser mucho mejor en este año. Y si estuvo regular, estoy seguro que si usted cava y ahonda, hay cosas que Dios le va a mostrar que usted va a decir, yo no sabía que tenía esto. Yo pensaba que estaba como bien, como dijo Job, de oídas que había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y empecemos en esas áreas. Y yo estoy convencido que cosas grandes van a venir. Yo podría decir fácilmente, bueno, vamos a orar, le regalo una promesa y listo, y regalamos promesas. Y seguro que lo vamos a hacer. Pero de nada sirve eso si usted no hace su tarea. ¿De qué? De que ese tiempo, de que estos días, usted lo tome ¿para qué? Para hacer esas 3 cosas y luego para cavar y ahondar. Y si usted hace eso, va a tener un fundamento firme donde las bendiciones se van a dar.